Ok, amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Este es el canal Cardiognosis. Hace poco le cambié el nombre. Verán, hace poco estaba escuchando un directo de mi amigo Matías, de este canal que se llama Católico Conoce tu Fe. Y ellos estaban hablando, él con una invitada, estaban hablando de esta palabra, ¿cierto? La cardiognosis. La cardiognosis es un término que se refiere a la capacidad de conocer o leer el corazón de otra persona, ¿cierto? eh, es decir, tener una comprensión profunda de sus pensamientos, sentimientos o estados espiritual. Este concepto está asociado a menudo con contextos místicos o espirituales. Por supuesto, nosotros estamos hablando yo estoy hablando al menos de la cardiognosis en términos cristianos, en términos católicos. De hecho, la encíclica que estamos leyendo hace referencia precisamente a eso, al corazón humano y al corazón divino de Jesucristo, ¿cierto? Como este centro de la conciencia, este centro de la personalidad, de la identidad, donde están albergadas lo que una persona realmente es, sus creencias, su honestidad, digamos, me refiero a eso, obviamente no me refiero ja, al corazón en términos físicos. Ok, dicho aquello, de nuevo, bienvenidos, espero que estén muy muy bien. Vamos a rezar la oración de San Charles de Foucault. Deme un segundo, porque la verdad es que no me la sé de memoria. Eh, ya, vamos a, como de nuevo, como dice Matías, nos vamos a blindar con la oración antes de comenzar. La idea es seguir leyendo la encíclica del Santo Padre Francisco de Ilexit Nos. Vamos en el punto número el último que leímos fue el 41. No, perdón, el 42. Ahora lo que sí es que tiene por título Las palabras. Pero primero vamos a orar, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se llama Oración del Abandono de San Charles de Foucault. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, ok, vamos a leer. Entonces, las palabras. 43. Aunque en las Escrituras tenemos su palabra, siempre viva y actual, a veces Jesús nos habla interiormente y nos llama para llevarnos al mejor lugar. Ese mejor lugar es su propio corazón. Nos llama para hacernos entrar allí, donde podemos recuperar las fuerzas y la paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y yo los aliviaré. Por eso pidió a sus discípulos, permanezcan en mí. Número 44. Las palabras que Jesús decía indicaban que su santidad no eliminaba los sentimientos. Puedes leer eso de nuevo. Las palabras que Jesús decía indicaban que su santidad no eliminaba los sentimientos. En algunas ocasiones mostraban un amor apasionado que sufre por nosotros, se conmueve, se lamenta y llega hasta las lágrimas. Es evidente que no le dejaban indiferente las preocupaciones y angustias comunes de las personas como el cansancio o el hambre. Me da pena esta multitud. No tienen qué comer. Van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Eso decía el Señor, ¿cierto? 45. El Evangelio no oculta los sentimientos de Jesús hacia Jerusalén, la ciudad amada. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella y expresó su mayor anhelo. Si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Hmm. Los evangelistas, si bien a veces lo muestran poderoso o glorioso, no dejan de manifestar sus sentimientos ante la muerte y el dolor de los amigos. Antes de contar que frente a la tumba de Lázaro Jesús lloró,
El Evangelio se detiene a decir que Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, y que viendo llorar a María y a los que lo acompañaban, se conmovió interiormente y se turbó. La narración no deja dudas de que se trataba de un llanto sincero, que brotaba de una perturbación interior. Finalmente, tampoco se quiso disimular la angustia de Jesús ante la propia muerte violenta en manos de los que él tanto amaba. Comenzó a sentir temor y a angustiarse, hasta decir, mi alma siente una tristeza de muerte. Esta conmoción interna se expresa con toda su fuerza en el grito del crucificado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 46. Todo lo dicho, si se mira superficialmente, puede parecer mero romanticismo religioso. Sin embargo, es lo más serio y lo más decisivo. Encuentra su máxima expresión en Cristo clavado en una cruz. Esa es la palabra de amor más elocuente. Esto no es cáscara, no es puro sentimiento, no es diversión espiritual, es amor. Por eso, cuando San Pablo buscaba las palabras justas para explicar su relación con Cristo, dijo, me amó y se entregó por mí. Esa era su mayor convicción, saberse amado. La entrega de Cristo en la cruz lo subyugaba, pero solo tenía sentido porque había algo más grande todavía que esa entrega. Me amó. Voy a subrayar esta parte que dice saberse amado, porque a mí realmente solamente esto me parece un tema de conversación eh, que da para bastante. Eh, Tema para futuro programa. Ok. Decía entonces, la entrega de Cristo en la cruz lo subyugaba, pero solo tenía sentido porque había algo más grande todavía que esa entrega. Me amó. Estas son las cosas que a mí me llaman mucho la atención porque uno ve en internet que pululan este tipo de, digamos, de intelectuales, ¿cierto? Que hablan acerca del cristianismo y que intelectualmente se lo toman en serio, pero que ulteriormente lo transforman en algo arquetípico, ¿cierto? Y los cristianos, diría yo, que no lo ven como algo arquetípico. Aparte uno lo puede ver como algo arquetípico, pero no termina ahí, ¿cierto? No termina ahí porque, por ejemplo, saberse amado. Eso, cuando uno ve el cristianismo como algo arquetípico, eso de saberse amado no tiene sentido, ¿cierto? Entonces yo creo que, yo insisto en que cuando muchos presentadores, voy a decir uno en particular, que es Jordan Peterson, dice cosas sobre el cristianismo, muchas de ellas que yo creo que son acertadas, ¿cierto? Tampoco es que él se equivoque con todo, para nada. De hecho, yo creo que en muchas cosas él, digamos, ofrece un insight bastante profundo. Entiendo la popularidad que tiene, pero ulteriormente creo que se equivoca. Creo que lo que él transmite no es precisamente cristianismo. ¿Por qué? Porque él lo ve como un arquetipo. Y yo insisto, por ejemplo, esta frase que dice saberse amado. Esto es algo que un cristiano, católico, protestante, lo que sea, ¿cierto? Estaría dispuesto a decir. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene eso ante un cristianismo arquetípico? Y no tiene sentido, la verdad es que no lo tiene. Entonces es curioso, a mí me llama mucho la atención cómo Peterson ignora todo eso y lo tiene enfrente. Me llama la atención. Yo creo que ese es un tema digno de conversación para otro momento. Entonces decía, la entrega de Cristo en la cruz lo subyugaba, pero solo tenía sentido porque había algo más grande todavía que esa entrega. Me amó. Cuando muchas personas buscaban en diversas propuestas religiosas su salvación, su bienestar o su seguridad, Pablo, tocado por el Espíritu, fue capaz de mirar más allá y de maravillarse por lo más grande y fundamental. Me amó. ¿Ven? Eso es una cosa interesante porque definitivamente eso es algo que puede utilizar, te puede ocupar mucho tiempo, ¿cierto? El pensar bueno, en saberse amado, ¿cierto? Porque uno como cristiano obviamente cree eso, lo cree, y yo insisto, que ese creer te lleva a un sentir de la realidad. Y claro, por lo menos yo le dedico bastante tiempo de mi día a pensar eso, como el Señor me ama, ¿cierto? Y cómo es tal cosa posible. Eso te da bastante que pensar, diría yo, porque claro, el cristianismo también te muestra todas esas falencias que tú tienes y por lo tanto uno dice, bueno, de que no me lo merezco, no me lo merezco, lo cual hace al Señor mucho más amable, ¿cierto? De que en el fondo tú sabes que Él te ama a pesar de que no te lo mereces.
Y ese amor, ¿cierto? Te invita, diría yo, a querer corresponderlo, porque es tan grande, ¿cierto? Insisto, uno sabe que ese amor no es merecido, y aún así uno se sabe amado, ¿cierto? Se sabe misericordiado, se sabe perdonado, ¿cierto? El Señor te quiere, el Señor te cuida, etcétera. No te cuida de forma ingenua, ¿cierto? Nosotros los cristianos sabemos que el Señor permite los males, ¿cierto? Y muchas veces permite los males, nunca permite los males por el mal, ¿cierto? Como por causar mal, por regocijarse en el daño que alguien pueda recibir o algo por el estilo. No, lo permiten en otro sentido, en un sentido pedagógico, ¿cierto? En un sentido de... Bueno, en parte yo por lo menos creo, alguien me corregirá si creen que estoy equivocado. El Señor permite los males porque no permitirlo significaría pasarle por encima el libre albedrío de los seres humanos. Y en lo que a mí concierne, los católicos creemos que el Señor es profundamente respetuoso del libre albedrío de los seres humanos. Aunque yo tengo mis sospechas de que el Señor en algunos momentos sí evita cosas. Eh, claro, y uno podría decirse en ese momento, ¿y por qué no evita tal cosa o tal cosa? Como, ok, lo entiendo, pero, pero de nuevo, en la cosmovisión cristiana, lo que a mí concierne, ese tipo de cosas tiene sentido. No se supone que uno se sienta bien por eso, ¿cierto? Pero hay una cierta tranquilidad que uno puede tener con respecto a esos temas, porque ulteriormente uno sabe que, que, que va a haber justicia por eso, ¿cierto? El cristiano lo sabe, lo cree por fe, está bien, pero lo sabe, ¿cierto? Y de nuevo, eso te lleva a un cierto sentir de la realidad. Por lo tanto, el católico o el cristiano, ¿cierto? No va a tener esa, diría yo, al menos que tiene la posibilidad de no tener de no sentirse, digamos, como presenciando una injusticia, ¿cierto? Y que se va a quedar así. El católico tiene un consuelo con respecto a eso. En fin, ok. eh, Ujú, ujú. ¿Dónde íbamos? Esta es la tercera parte. Ya llevamos dos partes leídas. Este es el corazón que tanto amo. Número 48. La devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús. Lo que contemplamos y adoramos es a Jesucristo entero, el Hijo de Dios, hecho hombre, representado en una imagen suya donde está destacado su corazón. En este caso, se toma el corazón de carne como imagen o signo privilegiado del centro más íntimo del Hijo encarnado y de su amor a la vez divino y humano, porque más que cualquier otro miembro de su cuerpo es signo o símbolo natural de su inmensa caridad. Esto es súper interesante, ¿cierto? Porque al final del día uno puede hablar del amor divino de Cristo, ¿cierto? Y es precisamente ese tipo de amor que te ama a pesar de que uno no se lo merece, ¿cierto? Que se ama y se entrega por completo a ti. Eh, eso es bastante increíble, diría yo, porque es precisamente el tipo de cosas que a nosotros los seres humanos nos cuesta tanto hacer y que cuando ocurre, en algún sentido, ¿cierto? No estoy diciendo que sea exactamente igual. No sé si eso es posible. No sé mucho sobre el tema, pero parece que no. Parece que uno puede alcanzar un cierto grado de eso, supongo. Pero por lo menos así como yo lo veo, cuando eso pasa, es más bien uno como que, a mí me pasa, ¿cierto? Uno lo reconoce más bien como casi como algo ajeno a uno mismo, ¿cierto? Es como, no puedo creer que yo haya hecho esto. Y uno se puede preguntar, ¿y cómo es posible eso? ¿Cierto? Los cristianos se sienten ayudados. Los cristianos creen que en el fondo cuando ese tipo de cosas pasan es porque el Señor te está ayudando. Y está este salmo que dice algo así como, todo lo que nosotros hemos hecho, tú lo has logrado. ¿Cierto? Como ese reconocimiento de que lo bueno es de Dios, ¿cierto? Cuando uno hace algo genuinamente bueno es porque fuiste inspirado. Eh, y obviamente tú cooperaste, ¿cierto? No te opusiste a la gracia del Señor. Y eso es fantástico, es lo que a mí me concierne. Así como, netamente como una experiencia, ¿cierto? De vida. Yo creo que eso es fantástico, es como el tipo de cosas que, que hacen que la vida sea tan interesante, ¿cierto? Y tan bella. Yo entiendo, a veces la vida puede no ser bella, ¿cierto? Y ser más bien horrible, pero lo cierto es que eh, cuando las cosas están funcionando más o menos bien, como deberían funcionar, la vida es bella, ¿cierto? Y es precisamente por cosas como esta, donde uno se ve a uno mismo o ve a otros también, ¿cierto? No necesariamente uno mismo, pero también puede ver uno a otros hacer este tipo de cosas que uno se pregunta, es como, ¿y cómo pasó, ¿cierto? ¿Cómo la persona fue capaz de entregarse de esa manera? ¿Cómo fue capaz de donarse de esa manera? Eh, yo lo encuentro verdaderamente milagroso, ¿cierto? Sobre todo cuando uno lo piensa en contraste con cómo la realidad, la actualidad se está dando.
últimamente, ¿cierto? Cómo la gente está viviendo, ¿cierto? Y ustedes saben que es de una forma bastante egoísta, aislada, donde incluso uno deshumaniza al otro y uno se deshumaniza a uno mismo también. Es bien interesante. Ok, adoración a Cristo, número 49. Es indispensable destacar que nos relacionamos en la amistad y en la adoración con la persona de Cristo, atraídos por el amor que se representa en la imagen de su corazón. Veneramos esa imagen que lo representa, pero la adoración se dirige solo a Cristo vivo, en su divinidad y en toda su humanidad, perdón, para dejarnos abrazar por su amor humano y divino. 50. Más allá de la imagen que se utilice, es cierto que el corazón viviente de Cristo, nunca una imagen, es objeto de adoración, porque es parte de su cuerpo santísimo y resucitado, inseparable del Hijo de Dios que lo ha asumido para siempre. Es adorado, en cuanto es el corazón de la persona del Verbo, al que está perdón, sí, inseparablemente unido. No lo adoramos aisladamente, sino en cuanto con ese corazón es el mismo Hijo encarnado quien vive, ama y recibe nuestro amor. De ahí que cualquier acto de amor o adoración a su corazón, en realidad, se ofrece propia y verdaderamente al mismo Cristo. Ok, ¿cierto? Esto es porque a veces pasa que algunas personas que no son católicas piensan que los católicos son como bien idólatras, ¿cierto? Como que tienen todos estos símbolos a los cuales adoran como si fuera Dios, ¿cierto? Y no, claramente no es así. O sea, esta es mi experiencia como católico, de que los católicos, claro, tienen todos estos símbolos, pero los adoramos precisamente en torno a esto, en torno a Cristo, ¿cierto? Sin Cristo, no sé si adorar es la palabra, no debería usar esa palabra, porque no es adoración como tal, ¿cierto? Lo que se adora es a Cristo, ¿cierto? Eh, pero se entiende, no, nunca se pierde de vista realmente a Cristo. Es decir, si yo tengo el símbolo del corazón de Cristo, para mí eso es valioso en tanto que estoy hablando de Cristo, estoy hablando de algo de un aspecto del Señor. Pasa, por ejemplo, lo mismo con María, ¿cierto? Que María, para muchas personas, claro, cuando ven cómo los católicos se comportan con respecto a María, dicen, bueno, están idolatrando. Pero ningún católico, bueno, puede que, yo insisto, puede que, yo nunca me he encontrado con uno, pero puede que haya alguno por ahí que esté confundido en relación a eso y que tal vez trata de esa manera, de una manera inapropiada a María, pero diría yo que, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de la gente pareciera ser que tiene muy claro que en realidad María solamente, la veneración de María tiene sentido solamente en un contexto donde está Cristo, ¿cierto? Donde está Dios Padre, donde está Dios Trino. No, no me parece a mí que se le rinda eh, tributo, no sé si esa es la mejor palabra, pero que, que, lo voy a decir así, que se le rinda tributo como de forma aislada, ¿cierto? Como si ella fuera Dios. No me parece a mí que ese sea el caso. Puede que haya alguno por ahí que haga eso, pero yo no he encontrado ninguno. En fin, 51. Por esta razón, nadie debería pensar que esta devoción nos pueda separar o distraer de Jesucristo y de su amor. Ajá. Eso es interesante, ¿cierto? Porque es como lo que les estaba diciendo, es con respecto también a María, ¿cierto? Y a los santos, por dar un par de ejemplos. De que en realidad a nosotros esas cosas no nos distraen de la adoración de Jesucristo. Es todo lo contrario, nos enfocan hacia Jesucristo. Esto creo yo que tal vez hay gente que lo podría decir mejor, pero yo creo que esto es algo que los católicos creen, ¿cierto? Y cuando tal vez alguien que no es católico es crítico de este tipo de cosas, creo que como mínimo deberían tomar en cuenta la intención que los cristianos, los católicos tienen, ¿cierto? Y es esta, de que en realidad estas cosas nosotros las tenemos porque nos enfocan en la persona de Jesucristo. No es para distraernos, ¿cierto? No estamos viendo dioses paralelos o algo por el estilo. Ok, de modo espontáneo y directo nos orienta a Él y solo a Él, que nos llama a una preciosa amistad hecha de diálogo, afecto, confianza, adoración. Ese Cristo, con el corazón traspasado y ardiente, es el mismo que nació en Belén por amor. Es el que caminaba por Galilea, sanando, acariciando, derramando misericordia. Es el que nos amó hasta el fin, abriendo sus brazos en la cruz. En definitiva, es el mismo que ha resucitado y vive glorioso en medio de nosotros.
La veneración de su imagen. 52. Cabe indicar que la imagen de Cristo con su corazón, aunque de ninguna manera es objeto de adoración, no es un no es una entre tantas otras que podríamos elegir. No es algo inventado en un escritorio o diseñado por un artista. No es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. 53. Hay una experiencia humana universal que vuelve única esta imagen, perdón, indudable, porque es indudable que a lo largo de la historia y en diversas partes del mundo, el corazón se ha convertido en símbolo de la intimidad más personal y también de los afectos, las emociones, la capacidad de amar. Fuera de toda explicación científica, una mano colocada en el corazón de un amigo expresa un afecto especial. Cuando una persona se enamora y está cerca de la persona amada, los latidos se aceleran. Cuando alguien sufre un abandono o un engaño de parte de una persona amada, siente como una fuerte presión en el corazón. Siente como una fuerte presión en el corazón. Por otra parte, para expresar que algo es sincero, que brota realmente del centro de la persona, se afirma. Te lo digo de corazón. El lenguaje poético no puede ignorar la fuerza de estas experiencias. Por eso es inevitable que durante la historia el corazón haya alcanzado una fuerza simbólica única, que no es meramente convencional. Eso es súper interesante, ¿cierto? Yo insisto, creo que hay muchas personas que tendrían una tendencia a querer decir, a tratar esto de forma nominalista, así como si no se está diciendo gran cosa cuando uno utiliza ese símbolo, utiliza esa palabra, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención, sinceramente creo que eso sería como deliberadamente querer ignorar algo que tiene una presencia fundamental en nuestras vidas. Yo no tengo esa tendencia, no puedo evitar pensar que estas cosas son importantes. Mm, Ok, 54. Entonces, se comprende que la Iglesia haya elegido la imagen del corazón para representar el amor humano y el núcleo más íntimo de su persona. Pero si bien el dibujo de un corazón con llamas de fuego puede ser un símbolo elocuente que nos recuerde el amor de Jesucristo, es conveniente que ese corazón sea parte de una imagen de Jesucristo. De ese modo, es aún más significativo su llamado a una relación personal, de encuentro y de diálogo. Interesante porque yo me encontré esta imagen que probablemente debería cambiarla, debería hacer algún ajuste con eso. Yo creo que lo voy a hacer. Eh, esta imagen donde, claro, solo agarré la parte donde se ve mayoritariamente el corazón, pero yo me preguntaba así como, ¿será bueno solamente mostrar el corazón o, o debería mostrar algo más? Y dentro de la imagen puse los dedos de Jesucristo, ¿cierto? Y pensando exactamente en esto, en lo que decía el Papa, si era apropiado solamente mostrar el corazón. Mm, En fin, eh, esa imagen venerada de Cristo, donde se destaca su corazón amante, tiene el mismo, perdón, lo siento, donde iba esa imagen venerada de Cristo, donde se destaca su corazón amante, tiene al mismo tiempo una mirada que llama al encuentro, al diálogo, a la confianza. Tiene unas manos fuertes capaces de sostenernos. Tiene una boca que nos dirige la palabra de un modo único y personalísimo. Ya, pues no esté el Papa diciéndole cosas bonitas al Señor. No sé si eso necesariamente es algo que la imagen te transmite. Supongo que dependiendo de la habilidad del artista, eh, puede ser. Pero yo creo que sí, en el fondo yo creo, pero ahí creo que lo está diciendo más del carácter de Jesús, no lo está diciendo de la imagen misma. Eh, ok, 55. El corazón tiene el valor de ser percibido no como un órgano separado, sino como centro íntimo, unificador, y a su vez como expresión de la totalidad de la persona. Interesante, porque eso es cierto. O sea, si lo piensan bien, es cierto. Así tratamos la palabra, ¿cierto? El concepto de corazón, obviamente, no en términos físicos. Cosa que no sucede con otros órganos del cuerpo humano.
Mm. Si es el centro íntimo de la totalidad de la persona y por lo tanto una parte que representa al todo, podemos fácilmente desnaturalizarlo si lo contemplamos separadamente de la figura del Señor. La imagen del corazón debe referirnos a la totalidad de Jesucristo en su centro unificador y simultáneamente desde ese centro unificador debe orientarnos a contemplar a Cristo en toda la hermosura y riqueza de su humanidad y de su divinidad. 56. Esto va más allá del atractivo que puedan tener las diversas imágenes que se han hecho del corazón de Cristo, porque no es que ante las imágenes de Cristo haya que pedirles algo a ellas o que haya que poner la confianza en las imágenes, como antiguamente hacían los paganos, sino que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales descubrimos nuestra cabeza y nos prosternamos, adoramos a Cristo. Ok, pero eso es para que lo sepan. Si es que hay algún hermano evangélico escuchándome, para que sepan, ¿cierto? Esto es lo que hacen los católicos cuando utilizan imágenes, ¿cierto? No adoramos a las imágenes como tal, las adoramos siempre como, las utilizamos como una ayuda, ¿cierto? Que nos enfoca en Cristo. Eso es lo que hacen en el fondo. Y pues eso, esa es nuestra intención. Si es que hay alguna persona que se confunde y hace algo diferente, bueno, ahí uno ya tendría que leerle la mente a la gente, ¿cierto? Como para acusarlos de algo. 57. Es más, alguna de esas imágenes podrá parecernos poco atractiva y y, y no movernos demasiado al amor y a la oración. Es interesante, se me vino a la mente lo siguiente. El otro día estaba escuchando este podcast de Joe Rogan, donde estaba hablando con Mel Gibson. Y Mel Gibson es una persona bastante carismática, ¿cierto? Una persona bastante encantadora, pero cuando se pone a hablar de catolicismo, está bastante perdido el caballero, ¿cierto? Está bastante perdido al punto de que, por ejemplo, se puso a alabar a Viganó, ¿cierto? Y yo creo que cuando una persona piensa que Viganó tenía toda la razón, ¿cierto? Y que estuvo mal que lo echaran, que los comulgaran, yo creo que eso te dice un poco de cuál es el tipo de catolicismo que esa persona tiene. Es curioso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo diría que La Pasión de Cristo es una película que eh, no me parece, no me salta a mí inmediatamente a la vista que esté mal, ¿cierto? Como teológicamente mal, como doctrinalmente mal, no me salta así, pero la verdad es que hace tiempo que no la veo, tal vez debería verla de nuevo, pero no lo sé. La cosa está en que eh, él se puso a hablar acerca y de nuevo, ¿cierto? Con esta cuestión de la Pachamama, ¿cierto? De que llevaron o que el Papa estuvo involucrado en una ceremonia donde llevaron un ícono de la Pachamama. Y no era la Pachamama, ¿cierto? Era una representación de la Virgen María con un estilo, digamos, autóctono, vernáculo de las personas que lo llevaron, ¿cierto? Y claro, a uno le podría parecer poco apropiado, poco atractivo. Vale, que es precisamente lo que está diciendo el Papa. Pero, de nuevo, hay que salvar la intención. ¿Y la intención cuál es? Que era la Virgen. Entonces hay muchos católicos hoy día, y no católicos también, que dicen, mira, el Papa, que se supone que es cristiano, está adorando a la Pachamama. Y no es cierto. No es verdad. Supérenlo. Por favor, hermanos, supérenlo. Ok, pero hay que rezar por los hermanos. La cosa es que están equivocados. Está mal, ¿cierto? Y a veces pasa que uno se encuentra con estas imágenes, con estos íconos que a lo mejor por la estética que tienen te pueden hacer pensar en algo más, ¿cierto? Que Cristo. Y tal vez eso es algo que tomar en cuenta. Yo creo que probablemente sí. Pero de nuevo hay que salvar la intención. Entonces, es más, alguna de las imágenes podrá parecernos poco atractiva y no movernos demasiado al amor y a la oración. Eso es secundario, ya que la imagen no es más que una figura motivadora. Y como dirían los orientales, no hay que darse en el dedo que indica, no hay que, perdón, no hay que quedarse en el dedo que indica la luna. Mientras la Eucaristía es presencia real que se adora, en este caso se trata solo de una imagen que, aunque esté bendecida, nos invita a ir más allá de ella.
nos orienta a elevar nuestro propio corazón al de Cristo, vivo y unirlo a Él. Al de Cristo vivo y unirlo a Él. La imagen venerada convoca, señala, transporta para que dediquemos un tiempo al encuentro con Cristo y a su adoración, como nos parezca mejor imaginarlo. De este modo, mirando la imagen, nos situamos frente a Cristo y ante Él el amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Nice. Mm. 58. Dicho todo esto, no hay que olvidar que esa imagen del corazón nos habla de carne humana, de tierra, y por eso también nos habla de Dios que ha querido entrar en nuestra condición histórica, hacerse historia y compartir nuestro camino terreno. Una forma de devoción más abstracta o estilizada no será necesariamente más fiel al Evangelio, porque en este signo, sensible y accesible, se manifiesta el modo como Dios ha querido revelarse y volverse cercano. Eso es interesante, ¿cierto? Para la gente que rechaza estas cosas como no, esto no es digno de Dios. Como, cuidado, cuidado, porque el doctor Rodrigo Guerra decía, ¿cierto? Lo que Cristo asumió, lo redimió, ¿cierto? Para que lo tengan en mente. Mm, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Y los siguientes números los voy a dejar para otro programa. Ok, ok. Eso estuvo interesante. Amigos, espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga y nos vemos muy, muy pronto. ¿Ok? Adiós.